Miren, hay una partecita muy famosa y muy conocida aquí en Taxco, donde toda la bandita se toma una foto muy icónica. Y como dato perturbador, cuentan que aquí mucha gente se ha, pues, desvivido. Todos los detalles que tiene la iglesia, le voy a dar zoom para que lo watchen mejor. Pues está el famoso Cristo de este lado, con los brazos abiertos. ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito bandita. Pues miren banda, les presumo que el día de hoy me encuentro en la capital de La Plata, en el estado de Guerrero. Claro que sí, nos encontramos en Taxco de Alarcón, bandita. Y la verdad me hace bastante emoción porque es la primera vez que visito Taxco. Tenía muchísimas ganas de venir desde hace bastantísimo tiempo. Y pues en esta ocasión se nos está concediendo visitar este hermoso pueblo que está muy bonito, la verdad. Desde que veníamos en el autobús llegando, aunque llegamos en la nochecita, la verdad se veía bastante hermoso. Ni parecía que estuviéramos en Guerrero, porque todas las casitas aquí son de color blanco, tienen tejita y hace un contraste y una combinación de colores bastante hermoso. Así que en esta ocasión es un viajecito express. Vamos a ver qué podemos bloguear por aquí, a ver qué cositas nos da tiempo para yo mostrarles aquí en el canal, cositas que puedan hacer si quieren visitar este pueblo mágico aquí en el estado de Guerrero. Pero antes de empezar con este videito, obviamente hay varias cosas e historias que deben de saber. Por ejemplo, Taxco es reconocido internacionalmente por su joyería y artesanías de plata. Su Feria Nacional de la Plata se celebra cada noviembre y reúne a artesanos de todo el mundo. La iglesia de Santa Prisca fue construida entre 1751 y 1758 por José de la Borda. Es una de las obras barrocas más impresionantes de México y se levantó en tan solo 7 años, algo asombroso para su época. El centro histórico mantiene un estilo colonial intacto, con callejones estrechos, techos de teja roja y balcones llenos de flores. La herencia minera viene desde la colonia. La plata de Taxco fue explotada desde el siglo XVI, convirtiendo a la ciudad en una de las principales zonas mineras de toda Nueva España. Además de la plata, Taxco es famoso por su Semana Santa, considerada una de las más importantes de México por sus procesiones solemnes y antiguas costumbres religiosas. Y pues bueno, una vez sabiendo esto, como siempre en todos los pueblitos que visito, me gusta visitar el Zócalo. En esta ocasión nos encontramos aquí en Las Letras, donde pues toda la bandita se toma la fotaza icónica en todos los lugares. Y me encuentro justamente aquí donde está la iglesia, de este lado, a ver. Ahí está la iglesia de Santa Prisca, una iglesia icónica aquí en Taxco. Pues obviamente voy a ver si puedo accesar para mostrarles más o menos cómo está por dentro. Creo que ahorita están en una misa, pero bueno, vamos a entrar despacito. Y de mientras voy a voltear la cámara para que vean qué bonito está aquí el Zócalo en Taxco, watchen. Miren, aquí están las famosas letras que pues toda la bandita, les repito, se toma la fotaza. Chéquense qué limpio está, qué bonito está. Ahí está el kiosco. Por allá está la icónica iglesia de Santa Prisca. Ni siento que esté en el estado de Guerrero, siento que estoy, no sé, en otro estado, incluso en otro país quizás. Y está muy bonito aquí el Zócalo. Ahorita nos vamos a acercar a la iglesia para que la watchen un poquito más de cerquita y pues con más detalle, ¿va? Miren, ya tengo la iglesia aquí enfrente de mí. Voy a voltear la cámara para que la aprecien un poquito más, watchen. Miren, watchen todos los detalles que tiene la iglesia, Le voy a dar zoom para que lo watchen mejor. Y órale, qué chulo, qué hermoso. Tengo entendido que puedes subir ahí donde está el campanario. Vamos a ver si se puede este día. Y si no, pues ni modo. Miren, vamos a entrar con todo el respeto del mundo para que watchen más o menos cómo está por dentro, ¿va? Y es tratar de mirar hacia el cielo, ¿verdad? Es tratar de poner los ojos en la eternidad. Imaginarnos el cielo, ¿verdad?
donde vemos, por ejemplo, al Padre y junto a que ellos hasta en al el fondo Espíritu está un poquito Santo, más increíble. y a la derecha a María, ¿verdad? Y abajo de ellos vemos a los patriarcas, a los profetas. Miren, pues lástima que ahorita hay misa y pues no les puedo mostrar muy bien por dentro, pero también por fuera, wow, que está súper increíble esta parroquia. Es una parroquia. Wow, muy bonita la neta. Pero también déjenme contarles un poquito más de la historia de esta parroquia. La parroquia de Santa Prisca fue construida entre 1751 y 1758. La obra fue iniciativa del acaudalado empresario minero José de la Borda, quien encargó su construcción como muestra de fe y para que su hijo Manuel de la Borda pudiera oficiar misa en ella. Fue llevada a cabo en un periodo excepcionalmente breve para la época, durando apenas 7 años y medio. Su arquitectura y diseño fue concebido por los arquitectos Diego Durán y Cayetano de Sigüenza. Esta parroquia es una joya del barroco novohispano, acentuado por un estilo churrigueresco refinado. Su fachada de cantera rosa, las dos altas torres ornamentadas y una cúpula revestida con azulejos de Talavera la convierten en una imagen emblemática desde muchos puntos de Taxco. En su interior destacan 9 retablos de madera recubiertos en hoja de oro, entre ellos el retablo mayor dedicado a la Purísima Concepción, Santa Prisca y San Sebastián. También hay pinturas de Miguel Cabrera, un órgano monumental con más de 250 flautas y un púlpito con tornavoz de exquisita factura. Se cuenta que en 1751, año del inicio de la construcción, una fuerte tormenta azotó el lugar. Los albañiles, aterrados, oraron y Santa Prisca se apareció sosteniendo los rayos, salvándolos del peligro. Desde entonces, ella es considerada la patrona de Taxco. Al término de su construcción, fue el edificio más alto de México, aproximadamente 94 metros, hasta que fue superado en el año de 1806. Con más de 250 años de historia, es un símbolo arquitectónico y espiritual de Taxco, escenario de celebraciones, festivales y devoción popular. Este templo ha resistido terremotos y descargas eléctricas a lo largo de los siglos. En los últimos 120 años se documentaron impactos de rayos en 1904, 2003, 2020 y 2024 y sismos recientemente entre agosto y diciembre del año 2023. Se completó la restauración de la Torre Norte y las cubiertas supervisada por el INAH, sin dañar su ornamentación. Cada año existe una fiesta patronal que es el 18 de enero y se celebra la festividad de Santa Prisca, seguida el 20 de enero por la de San Sebastián, con eventos como peregrinaciones, danzas folclóricas y pirotecnia. Miren, bandita, vamos a accesar a la torre acá de la iglesia, como les había comentado. Compramos un acceso, cuesta 50 pesos el acceso, para poder pues accesar a la torre de la parroquia. Está algo oscuro, unas escaleritas muy pequeñas. Y como dato también, estando ya arriba en la torre, solamente pueden estar 10 minutos. O sea, 10 minutos una vez que lleguen ahí a la torre. Órale, sí está altito, no sé cuántos escalones sean. Viene aquí una cuerdita para que se vayan agarrando. Y esta es una de las cosas que pueden hacer aquí en Taxco, en la parroquia de Santa Prisca. A ver qué vistas tenemos por allá. Ahorita les aviso cuando ya hayamos llegado. Pues miren, bandita, ya vamos llegando. Pero acá donde está el campanario. Órale, qué vistas tan bonitas. No manches. Wow. Miren. Bueno, no lo van a apreciar tanto, pero ahorita les volteo la cámara para que vean los vistones. Guachen. Aquí estamos de frente de la parroquia. Ahí está el zócalo. Qué bonito. Ahí están las letras. Y allá arriba en el cerrito está el Cristo, miren. Órale. Qué bonita vista de Taxco tenemos aquí. Wow. Vamos por acá. Por acá hay otras vistas.
de las montañas, del pueblo. Qué chulada. Órale. Y de este lado pues la azotea, la cúpula de la parroquia. Gloria a Dios, dice ahí, en las alturas. Qué loco. Tenemos las otras campanas, parte de la fachada de la parroquia, de la parte superior. Y órale. Muy bonito, la neta. Otra pequeña cúpula ahí de la iglesia. Sí, no hombre. Qué bonitas vistas aquí en la torre del campanario de la parroquia de Santa Prisca. Muy bonito. Se los recomiendo. Si vienen a Taxco a visitar la parroquia, del lado izquierdo de lo que es la iglesia, en el acceso, van a encontrar a un chavo en una mesita. Ahí te cobra, te da un boletito que cuesta, les repito, 50 pesos. Y una vez que ya estés aquí arriba en la torre, tienes nada más 10 minutos para disfrutar las vistas y pues enseguida tienes que bajar. Así que, no hombre, qué bonito, se los recomiendo. Si vienen aquí a Taxco, visiten el campanario de la parroquia de Santa Prisca. Continuamos en esta pequeña travesía en Taxco, bandita. Miren, hay una partecita muy famosa y muy conocida aquí en Taxco, donde toda la bandita se toma una foto muy icónica. Y está aquí ahorita, de este lado. Ahorita les voy a mostrar dónde es. Yo creo que al momento que se los enseñe, pues todos van a saber dónde estamos y qué foto es. Miren. ¿Ves aquí? Esta parte, esta curvita es muy representativa y muy conocida aquí en Taxco, donde toda la bandita también viene a tomarse la foto. Y la pueden ubicar porque aquí está la parroquia Santa Prisca. Y justamente nada más caminan por esta callecita y está el Zócalo. Y aquí encuentran esta famosa curvita, le llamo yo, aquí en Taxco. Muy chida, la neta. Y pues obviamente ahí les voy a dejar la fotaza que me tomé, porque obviamente no podía visitar Taxco sin venir a tomarme una foto aquí en esta esquina o en esta curvita. Muy famosa. Una cosa muy icónica de Taxco es que las calles son empedradas. Y la verdad pues sí se complica un poquito caminar más, y bueno, las mujeres que traigan tacones pues obviamente está complicado. Otra es que cuando llueve también se pone algo resbaloso por ser piedra. Y como también Taxco son casi puras subidas, entonces también a los autos pues se les complica un poco, y más cuando llueve, les repito. Y pues por lo regular las calles pues sí son bastante estrechas. En la mayoría solamente entra un coche. Yo creo que nunca pensaron que iba a haber coches, yo creo. Miren, bandita, no podía faltar visitar el mirador donde está el famoso Cristo aquí en Taxco. Y de este lado tenemos unas vistas bien chingonas de lo que es todo Taxco. Miren, déjenme les volteo la cámara para que watchen. Órale. Se ve bien bonito todo. Me hago un poquito más para acá para que vean, miren. Watchen cómo se ve todo. Órale. Y esa que está allá es la iglesia que les enseñé hace rato, de Santa Prisca. Y wow, todo bien bonito. Las montañas, qué paisajes tan bonitos. Y de este lado atrás de mí pues está el famoso Cristo, de este lado con los brazos abiertos. Órale, está bien grandotototote. Y pues obviamente mucha gente tomándose la fotaza. Y wow, qué
Está bien bonito. Así que les voy a regalar algunas tomas con el droncito para que las watchen, así que disfrútenlas. Oigan, bandita, pues no podíamos venir a Taxco sin subirnos al famoso teleférico. De hecho, ya nos encontramos aquí en las instalaciones, están de este lado. Aquí es donde está, pues, la estación donde vamos a subir al teleférico. Me da un poco de curiosidad porque las cabinitas ya se ven viejitas y está bastante empinado donde sube o donde llegan, pues, el teleférico y las cabinas. Les voy a mostrar tantito, miren. Miren, ahí va la cabina, ahí va una. Les digo que ya se ven viejitas. Y le voy a dar un poco de zoom para que vean hasta dónde llegan. Allá, miren, ahí viene una hacia acá. Y llegan hasta allá donde está esa torre. No manchen. Miren, aquí viene otra cabinita. Órale, sí se ven como clasiconas, ¿no? Así que ahorita vamos a subir, bandita. Acompáñenme, vamos. Sí, miren, vamos a accesar entonces aquí por la entrada. Esta rampita para llegar allá a las oficinas donde está la estación para empezar a subir. Ahorita les doy más información para que vean, pues, el costo, ¿no? Por subir. Y watchen cómo se ven las montañas. Se ve bien, bien bonito, bien chido. Aquí viene el precio de los boletos. 135 por persona. Viaje redondo, mayores de 3 años. Y los horarios, miren. Viernes y sábado de 7 a.m., 7:30 a.m. a 8:30 p.m., ¿va? Y los domingos y jueves de 7:30 a 6:30. ¿Sale, bandita? Así que vamos a accesar, vamos a comprar los boletitos. Órale, bandita, pues ya estamos adentro de la cabinita. Nos tocó acá solitos. Y pues bueno, vamos a empezar esta pequeña aventura aquí en el teleférico de Taxco. No podíamos venir sin subirnos al teleférico. Así que, órale, ya va a empezar. Pues ya empezamos aquí en este teleférico, bandita, para ver las vistas. A ver qué tan chidas se ven. Órale, me quedé acá de espaldas, ya no me puedo mover. Ni modo, pero bueno, ahorita les volteo la cámara para que watchen los vistones. Órale, miren. Ay, qué chido, qué chido. Así que vamos a subir hasta ahí arriba. Pero miren, qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Y de este lado, miren, los cerritos. Órale, qué bonito se ve. Órale. Qué bonita experiencia. Pues yo lo voy a disfrutar, bandita, pero ya saben que ahí les dejo algunas imágenes para que las disfruten también. Pues ya salimos, bandita, del teleférico. Muy bonita experiencia. Si vienen a Taxco, les recomiendo que lo hagan, que vean y que se suban y disfruten los paisajes desde una cabina del teleférico. Se ve bonito. Y estamos aquí en esta maquinita, bandita, donde te puedes llevar un bonito recuerdo con una moneda de a peso, una de 10. Colocas la de 10 de este lado y la de a peso
y la de a peso es la que se va a transformar en una de estas. Primero tienes que centrarla bien, por ejemplo, ahí, porque yo quiero la del bochito. Después agarras y insertas las monedas y ahora sí le tienes que dar vueltas con tocho morocho para que se marque la monedita, y ahorita les voy a enseñar cómo queda. Ahí está. Ahora le quedó chida, miren, a ver si lo logran apreciar. ¿Sí se ve? Queda la monedita ahí de tu recuerdo del bochido. Porque pues en Taxco pues es muy común ver bochitos como Tatsi, bochitos blancos, y la verdad se ven muy bonitos. Y pues ya tenemos aquí el souvenir en el Hotel Monte Taxco. Miren, bandita, les voy a mostrar un mirador bien chido aquí en Taxco, donde se ve pues todo el pueblo bien bonito. Está aquí enfrente de mí. Guachen. Miren el listón. Oh, se ve todo. Qué chido. Y guachen, ahí está la autopista. Son como unos 100 metros, nos comentan, de aquí hasta la autopista. Y órale. No manches, se ve bien padre. Bien bonito. Hasta allá arriba, por ahí, está el Cristo, donde estábamos hace rato. Órale, qué bonito. Y como dato perturbador, cuentan que aquí mucha gente se ha pues desvivido. Antes no estaba este barandal, dicen que hace muy poco que lo pusieron. Pero sí, aún con el barandal, pues lamentablemente mucha gente se ha desvivido. Queda ahí como dato un poco perturbador. Pues bandita, hasta aquí voy a dejar este breve video visitando Taxco, pero sin antes mostrarles que aquí en Taxco cuentan con su propia Torre Eiffel. De hecho está aquí enfrente de mí, ahorita se las voy a mostrar, miren. Es esta, watchen, es muy pequeña. Ha de medir que serán unos 4 o 5 metros quizás. Está muy pequeñita, pero pues también es una parte pues emblemática aquí de Taxco. Está bastante cerca de lo que es la parroquia, de hecho está allá al fondo, miren. Está muy cerquita, pueden venirse caminando y encuentran la Torre Eiffel de Taxco. Y pues mi opinión sobre Taxco es que la verdad es un lugar bastante bonito. Me gustó mucho cómo la mayoría de las casas, si no es que en un 80 o 90%, son de color blanco con tejita como color anaranjado, y le da un toque bastante colonial, bastante bonito. Sientes que no estás en Guerrero, sientes que estás, no sé, en otro estado, incluso en otro país. La parroquia muy bonita, el mirador allá donde está el Cristo también tienes unas vistas espectaculares. El clima está bastante agradable también, fue algo que me gustó mucho. Eso sí, también las calles aquí en Taxco casi todas están empinadas, así que pues te debe de gustar caminar, porque si no, la verdad va a estar un poco complicado, aunque pues obviamente hay transporte, hay taxis que te pueden mover a cualquier parte del pueblo. Y pues sinceramente, les repito, a mí me gustó bastante este pueblo. Y pues ahora sí, bandita, espero que les haya gustado este videito. Si es así, no olviden dejar su like. Si son nuevos por aquí visitando el canal, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan mis próximas aventuras. Así que pues nada, bandita, sin más que agregar, ya saben, yo soy su amigo el Johnny Vlogs. Yo me despido desde aquí, desde Taxco, donde está la Torre Eiffel. Yo soy su amigo el Johnny Vlogs y nos vemos en un próximo videito, en una nueva aventura. Cuídense mucho, banda. Bye.